Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, un autobús lleno de pasajeros agotados hace su rutina diaria. En cada parada, nuevas historias suben a bordo, cada persona con un destino diferente. Y esta vez, una lección inesperada está a punto de desarrollarse. Entre los pasajeros, un hombre mayor de piel oscura sube al autobús. Su andar es lento pero firme, con un bastón de madera desgastado por los años y una pequeña bolsa en la mano. Lleva un sombrero modesto que apenas cubre las canas en su cabeza. Cada paso parece estar cargado de experiencias que nadie más en el autobús podría imaginar. Se dirige al fondo, toma asiento y sin decir una palabra, mira por la ventana. La luz del atardecer ilumina las líneas profundas en su rostro, marcas de una vida llena de desafíos y victorias. El ambiente dentro del autobús es como cualquier otro día. Murmullos de conversaciones, el zumbido de los teléfonos, el ruido del tráfico y el ocasional chirrido de los frenos al detenerse. Los pasajeros están absortos en sus propios mundos, apenas notando al anciano que se ha sentado en silencio. Alguno que otro niño lo observa con curiosidad antes de volver la vista hacia su madre, pero nadie más parece prestar atención. En la siguiente parada, la tranquilidad se interrumpe. Un grupo de adolescentes bulliciosos sube al autobús, sus risas resonando como un trueno en la calma. Uno de ellos, alto y con una gorra negra girada hacia atrás, mira alrededor con una sonrisa burlona. Sus amigos lo siguen, llenos de una confianza que roza la insolencia, bromeando entre sí mientras sus mochilas chocan contra los pasamanos. Sus ojos finalmente se posan en el anciano y las risas se transforman en susurros maliciosos. «Mira a ese de allá», dice uno de ellos, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo escuchen. Las risas aumentan y sus comentarios burlones comienzan a llenar el espacio. Las palabras, aunque dichas en tono de broma, llevan una intención clara de provocar. El anciano, sin embargo, permanece en silencio. Su mirada sigue fija en la ventana, sus manos firmes sobre el bastón. La calma en su postura es casi desconcertante, como si no estuviera afectado por las palabras hirientes de los jóvenes. Pero detrás de esa serenidad hay una historia que ninguno de ellos podría imaginar. Los pasajeros miran incómodos. Algunos desvían la mirada hacia sus teléfonos, mientras otros fingen no haber notado nada. Una mujer en la parte delantera del autobús aprieta su bolso con fuerza, como si pudiera protegerse de la tensión creciente. Nadie interviene. El autobús, aparentemente un simple medio de transporte, está a punto de convertirse en el escenario de una lección que todos recordarán. El anciano mantuvo su silencio, su mirada fija en el paisaje más allá de la ventana. Su quietud contrastaba con la energía nerviosa de los adolescentes que, como una tormenta, parecían intensificarse al no encontrar resistencia. Pero entonces, con un movimiento deliberado, el anciano colocó ambas manos sobre su bastón, sus nudillos apretándose ligeramente. El aire a su alrededor pareció cambiar, como si su presencia, antes ignorada, ahora exigiera ser notada. Los adolescentes intercambiaron miradas rápidas, pero el chico con la gorra negra mantuvo su actitud desafiante. «¿Qué pasa, abuelo? ¿Estás sordo o qué?» Su tono era burlón, pero un atisbo de incomodidad se filtraba en sus palabras. Uno de los pasajeros, un hombre mayor sentado cerca del anciano, carraspeó nerviosamente y ajustó su postura, pero no dijo nada. Una mujer joven al fondo del autobús observaba la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. Nadie intervenía, atrapados entre el deseo de evitar el conflicto y la incomodidad de ser testigos de una situación que claramente estaba escalando. «¿Crees que puede escucharme? ¿O el audífono se le quedó en casa?», insistió el chico con la sudadera gris, mientras los demás estallaban nuevamente en carcajadas. Uno de los más jóvenes del grupo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, murmuró: «Tal vez deberíamos dejarlo ya».
pero su comentario fue ignorado por completo. Finalmente, el anciano levantó la cabeza. Fue un movimiento lento, como si quisiera asegurarse de captar la atención de todos. Sus ojos, profundamente arrugados por el paso de los años, se clavaron en el chico con la gorra. No había ira en su mirada, ni rastro de enojo, solo una calma profunda que parecía desafiar el bullicio a su alrededor. ¿Siempre encuentran diversión molestando a los demás?, preguntó, su voz baja pero firme. El autobús entero quedó en silencio. La pregunta del anciano cortó las risas como un cuchillo afilado. Incluso los adolescentes, que hasta ese momento habían dominado el espacio con su actitud ruidosa, quedaron desarmados. No era la respuesta que esperaban, y mucho menos una que pudieran ridiculizar fácilmente. «¿Y a ti qué te importa?», replicó el chico con la sudadera, su voz cargada de una irritación defensiva. Pero algo en su tono revelaba que la seguridad que había mostrado antes comenzaba a tambalearse. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, su mirada nunca apartándose de los jóvenes. «Porque he visto a muchos como ustedes antes», respondió con una serenidad que parecía ocultar una profundidad insondable. «En otro tiempo, en otro lugar, no se reían tanto cuando tuvieron que enfrentarse al verdadero miedo». La atmósfera en el autobús cambió. Donde antes había risas, ahora había una tensión palpable. Los adolescentes se miraron entre ellos, buscando en las caras de sus amigos la confianza que parecían haber perdido. Los pasajeros observaban en silencio, algunos desviando la mirada, pero otros, cautivados por la inesperada confrontación, se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si quisieran escuchar cada palabra. «¿De qué estás hablando, viejo?», preguntó el chico con la gorra, intentando recuperar su postura. Pero su voz, aunque desafiante, carecía de la misma convicción de antes. El anciano suspiró y volvió a mirar por la ventana, su expresión imperturbable. «Había una vez, cuando tenía tu edad, que llevé algo mucho más pesado que este bastón», comenzó. «Cargué un rifle. Crucé selvas en un lugar que ni siquiera podrías encontrar en un mapa. Tenía 19 años, apenas un poco mayor que tú». El autobús entero quedó en un silencio reverente. Las palabras del anciano parecían llenar el espacio, cargadas de una verdad tan cruda que nadie se atrevió a interrumpir. Los adolescentes escucharon en silencio, su arrogancia desmoronándose poco a poco con cada palabra. El autobús continuaba avanzando, pero en su interior el tiempo parecía haberse detenido. El anciano, ahora el centro de atención, permanecía inmóvil. Su presencia, que antes había pasado desapercibida, parecía haberse expandido para llenar cada rincón del vehículo. Los adolescentes, que habían comenzado el intercambio con risas y burla, ahora estaban en silencio, atrapados en el peso de las palabras que acababan de escuchar. «Vietnam», dijo el anciano después de una pausa. Su voz era baja, pero cada sílaba cargaba una intensidad que capturaba la atención de todos. «Ese fue el lugar donde aprendí lo que significa el miedo verdadero». Los adolescentes intercambiaron miradas nerviosas, sus posturas desafiantes ahora más relajadas. El chico con la sudadera gris apartó la vista, mientras el de la gorra intentaba mantener una expresión de indiferencia, aunque sus ojos delataban su curiosidad. El anciano continuó, esta vez mirando por la ventana como si hablara tanto para sí mismo como para los demás. «Tenía 19 años cuando me enviaron allí. Apenas era un niño, como ustedes, pero en esos días no había tiempo para la juventud, no había espacio para las bromas». Los pasajeros escuchaban con atención. El silencio en el autobús era tan profundo que incluso el zumbido del motor parecía distante. Una mujer mayor en la parte delantera se ajustó los lentes y miró hacia atrás, mientras un hombre de mediana edad apretaba el reposabrazos de su asiento, visiblemente conmovido. «Cruzábamos selvas donde el calor era sofocante y cada sombra podía ser una amenaza», continuó el anciano. Su mirada se oscureció ligeramente
como si los recuerdos estuvieran reviviendo en su mente. El enemigo no siempre estaba frente a ti. A veces era el silencio, otras veces era la espera. Y cuando el miedo llegaba, lo hacía con una fuerza que te helaba los huesos. El chico con la gorra intentó interrumpir. ¿Y qué? Todo el mundo tiene miedo de algo. Pero su voz carecía de la arrogancia de antes, y el anciano simplemente lo miró, una ligera sonrisa en sus labios. «Cierto», respondió con calma, «pero no todos enfrentan el tipo de miedo que deja cicatrices en el alma». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. «Perdí a amigos allá, buenos hombres, hombres que nunca volverían a casa, y a los que sí regresamos, nos llevamos algo con nosotros, algo que no puedes dejar atrás. Las cicatrices que no se ven, las que llevas dentro, son las más pesadas». El chico con la sudadera, que hasta ese momento había evitado mirar al anciano, levantó la cabeza. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y remordimiento. «¿Por qué no lo dejaste atrás?», preguntó, su tono más bajo y respetuoso que antes. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en su bastón. «Porque esas experiencias, por más dolorosas que sean, se convierten en parte de ti. No puedes olvidarlas, pero puedes aprender de ellas. Pueden hacerte más fuerte si sabes cómo enfrentarlas». Los pasajeros comenzaron a cambiar en sus asientos, algunos asintiendo ligeramente mientras escuchaban. Una joven al fondo sacó un pañuelo y se secó discretamente los ojos. La historia del anciano no solo afectaba a los adolescentes, sino también a todos los presentes. «Cuando volví a casa», continuó el anciano, «no era el mismo. Nadie lo es. Pero encontré fuerza en cosas que ustedes no entenderían ahora. La disciplina, el respeto, el valor de mantenerse firme incluso cuando todo parece perdido». El chico con la gorra, que antes había liderado las burlas, ahora miraba al anciano con una expresión diferente. Algo había cambiado en su postura, en su mirada. Ya no era el adolescente confiado que había entrado al autobús con una sonrisa arrogante. Ahora parecía más joven, casi vulnerable. «¿Y qué hacemos con eso?», preguntó, su tono inseguro pero sincero. «¿Cómo dejamos de ser, bueno, como somos ahora?». El anciano sonrió, pero su mirada era seria. «Empiezas con respeto. Respeto por ti mismo y por los demás, porque nunca sabes qué batalla está librando la persona que tienes frente a ti». El autobús, que había estado en completo silencio, parecía respirar nuevamente. Los adolescentes permanecieron callados, sus miradas bajas, claramente reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Algunos pasajeros comenzaron a asentir, murmurando entre sí palabras de admiración hacia el anciano. Finalmente, el anciano se recostó en su asiento y volvió a mirar por la ventana. «Es fácil burlarse de lo que no entiendes, pero la verdadera fortaleza está en tratar a los demás con la humanidad que todos merecemos». El autobús continuaba su camino, pero en su interior algo había cambiado. Donde antes había risas y burla, ahora había una sensación de reflexión colectiva, una conexión que nadie había esperado experimentar al subir a ese vehículo. El autobús seguía su trayecto, avanzando entre las calles abarrotadas, pero dentro de él el ambiente estaba cargado de una energía diferente. Los pasajeros, que al inicio del viaje se habían mantenido en sus propios mundos, ahora estaban unidos en un silencio colectivo, como si algo más grande que ellos estuviera ocurriendo en ese pequeño espacio. El anciano ajustó el agarre en su bastón, su mirada ahora fija en los adolescentes que, aunque ya no reían, parecían no saber cómo reaccionar. Habían venido en busca de entretenimiento, pero habían encontrado algo mucho más profundo, algo que no estaban preparados para enfrentar. Cuando caminas por una selva donde cada sombra parece una amenaza, continuó el anciano,
su voz tan suave que los pasajeros más cercanos tuvieron que inclinarse ligeramente para escucharlo. Aprendes rápidamente a reconocer el valor de la vida, incluso la tuya, no porque seas especial, sino porque entiendes lo fácil que es perderla. Los adolescentes permanecían inmóviles. El chico con la sudadera gris jugueteaba con la cuerda de su capucha, sin atreverse a mirar al anciano a los ojos. El de la gorra negra, aunque aún mantenía la postura desafiante, había bajado la mirada, como si tratara de procesar las palabras que escuchaba. «Perdí a muchos amigos allá», dijo el anciano, esta vez mirando hacia el frente del autobús, como si hablara a todos. «Buenos hombres, hombres que nunca volverían a ver a sus familias, que dieron todo por proteger a otros. Y nosotros, los que regresamos, llevamos algo con nosotros, algo que pesa más que cualquier equipo que puedas cargar en la espalda». El chico más joven del grupo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era apenas un murmullo. «¿Y cómo lo manejaste? ¿Cómo sigues adelante después de algo así?» El anciano sonrió ligeramente, aunque su expresión seguía siendo seria. «No fue fácil. Al principio me llené de enojo. Enojo hacia mí mismo, hacia el mundo, hacia todo. Pero luego me di cuenta de que el enojo no cambia nada, solo destruye. Y si quería honrar a los hombres que no regresaron, tenía que encontrar una manera de seguir adelante». Una mujer en la parte delantera del autobús asintió lentamente, como si estuviera recordando algo propio. Un hombre mayor al fondo murmuró algo inaudible, pero su expresión reflejaba respeto y admiración. «Aprendí a encontrar fuerza en cosas simples», continuó el anciano. «La disciplina, el respeto, el entendimiento de que no importa lo que haya pasado, siempre puedes elegir cómo responder. Eso es lo único que realmente puedes controlar». El chico con la gorra negra levantó la vista, su expresión menos desafiante y más inquisitiva. «¿Y si no sabes cómo? ¿Si solo sigues cometiendo errores?» El anciano lo miró directamente, su voz más firme esta vez. «Entonces aprendes, y sigues intentándolo. La fortaleza no viene de no cometer errores, hijo. Viene de aprender de ellos, de levantarte cada vez que caes. Y, sobre todo, de tratar a los demás con la humanidad que te gustaría recibir». El autobús estaba completamente inmóvil, no porque estuviera detenido, sino porque todos estaban atrapados en las palabras del anciano. Incluso el conductor miraba ocasionalmente por el retrovisor, visiblemente impactado por la escena que se desarrollaba detrás de él. «Es fácil burlarse de lo que no entiendes», dijo el anciano, dirigiéndose esta vez al grupo de adolescentes como un todo. «Pero nunca sabes qué batalla está librando la persona frente a ti, y les aseguro que todos estamos librando una, de una forma u otra». El chico de la sudadera gris asintió ligeramente, su rostro mostrando algo que parecía remordimiento. «No queríamos ser irrespetuosos», murmuró, apenas audible. El anciano inclinó la cabeza en señal de comprensión. «Lo sé, pero recuerden esto. Las palabras tienen peso, y nunca sabes qué pueden significar para alguien más». El autobús avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, pero en su interior el tiempo parecía haberse detenido. El anciano se recostó en su asiento, su mirada nuevamente fija en la ventana. Su historia había dejado a todos los pasajeros en un silencio reflexivo, como si cada palabra hubiera encendido algo dentro de ellos. Los adolescentes permanecían cerca del anciano, pero su energía había cambiado por completo. Donde antes había arrogancia y burla, ahora había incomodidad, vergüenza y algo más. Una chispa de respeto. El chico con la sudadera gris fue el primero en romper el silencio. «Señor, lo siento», dijo, su voz apenas audible. Sus amigos lo miraron, sorprendidos, pero ninguno lo interrumpió. No teníamos idea de lo que había pasado en su vida». El anciano inclinó ligeramente la cabeza, su expresión tranquila pero cargada de significado.
No esperaba que lo supieran, hijo, respondió con calma. Pero ahora que lo saben, ¿qué van a hacer con ello? El chico con la gorra negra, que había liderado las burlas, respiró profundamente antes de hablar. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo dejamos de ser esos idiotas que se ríen de los demás? Su voz era insegura, casi temerosa, pero había sinceridad en sus palabras. El anciano lo miró directamente. Empiezan escuchando, dijo. Escuchando a los demás, no solo para responder, sino para entender. Y cuando no entiendan algo, no lo descarten. Pregunten, aprendan, respeten. Los pasajeros observaban con atención. Algunos asintieron, otros mantuvieron la mirada fija en el anciano, como si cada palabra fuera una lección que también podían aplicar a sus propias vidas. Y recuerden, continuó el anciano, no se trata de ser perfectos. Nadie lo es. Se trata de intentarlo, de hacer el esfuerzo de ser mejores hoy de lo que fueron ayer. No siempre será fácil, pero será lo correcto. El autobús se detuvo en un semáforo, y por un momento, el sol de la tarde iluminó el rostro del anciano, destacando las líneas profundas que contaban una historia de fortaleza y experiencia. Miró al chico con la gorra y añadió: el respeto no se exige, se gana, pero siempre comienza por cómo tratas a los demás. El chico con la gorra asintió, bajando la mirada por un momento antes de volverla a levantar, esta vez con una expresión más serena. Gracias, dijo, sus palabras simples pero sinceras. El autobús arrancó nuevamente, y aunque el viaje continuaba, algo había cambiado. Los pasajeros comenzaron a hablar entre sí, compartiendo historias de familiares que habían servido en la guerra o simplemente reflexionando en silencio sobre lo que acababan de presenciar. ¿Sabes?, dijo una mujer mayor en voz baja a un hombre sentado junto a ella. Mi padre también sirvió en Vietnam. Nunca habló mucho sobre ello, pero siempre decía que las cosas que vio allá lo cambiaron para siempre. El hombre asintió lentamente, mirando hacia el anciano. Creo que todos llevamos algo, aunque no sea una guerra. Todos enfrentamos nuestras propias batallas, y a veces olvidamos que los demás también lo hacen. Uno de los adolescentes, el más joven del grupo, sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. ¿Qué haces?, preguntó su amigo. ¿Buscando algo sobre Vietnam?, respondió. Quiero entender más. El anciano, al escuchar esto, sonrió ligeramente, pero no dijo nada. Su mirada volvía a la ventana, como si estuviera observando algo más allá del paisaje. Finalmente, el autobús llegó a la siguiente parada y el grupo de adolescentes se levantó para bajar. Antes de hacerlo, el chico con la sudadera gris se giró hacia el anciano. Gracias, señor, de verdad, por todo. El anciano asintió, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y esperanza. Solo recuerden, lo que hagan con lo que aprendieron hoy depende de ustedes, pero no lo olviden. Mientras las puertas se cerraban tras ellos, los adolescentes caminaban en silencio, su actitud completamente transformada. Algunos pasajeros los observaron desde las ventanas, sus expresiones reflejando una mezcla de admiración y curiosidad. Dentro del autobús, una mujer sentada frente al anciano finalmente habló. Gracias por lo que compartió, por lo que vivió. Nos ha dado a todos algo en qué pensar. El anciano asintió lentamente, pero su respuesta fue simple. Hice lo que debía hacer. Ahora depende de ustedes qué hacen con ello. El resto del viaje transcurrió en una calma casi reverente. Cada pasajero parecía estar reflexionando, llevándose consigo una lección que no esperaba encontrar en un día común. Cuando el autobús finalmente llegó a la última parada del anciano, éste se levantó con cuidado, apoyándose en su bastón. Los pasajeros se hicieron a un lado, como si reconocieran la dignidad de quien estaba a punto de descender. Antes de salir, el anciano se giró hacia ellos una última vez. «Sean amables unos con otros», dijo con una voz que parecía resonar más allá del autobús.
Nunca saben qué batalla está librando la persona junto a ustedes. Con esas palabras, salió del autobús, su figura alejándose lentamente mientras las puertas se cerraban tras él. El autobús continuó su trayecto, pero en su interior quedaba algo más que pasajeros. Quedaba una lección, una historia de respeto, fortaleza y la importancia de tratar a los demás con humanidad. El autobús seguía su trayecto, pero en su interior el ambiente había cambiado completamente. La lección impartida por el anciano no solo había transformado a los adolescentes, sino que también había dejado una marca en cada pasajero presente. Era como si todos se hubieran conectado por un instante, recordando lo que significaba ser humano. Una mujer joven al fondo del autobús observaba al anciano mientras éste miraba por la ventana, inmerso en sus pensamientos. Decidió romper el silencio. «Señor, lo que hizo hoy, no tengo palabras para describirlo. Creo que todos necesitábamos escuchar eso». El anciano volteó lentamente hacia ella, su rostro tranquilo, con una ligera sonrisa. «No fue por mí, hija», respondió. «A veces, las palabras son todo lo que tenemos para recordarnos unos a otros quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser». Sus palabras parecieron resonar profundamente en el autobús. Incluso los pasajeros que no habían hablado durante todo el trayecto se sintieron conmovidos. Un hombre que había estado sentado en la parte delantera se levantó para cambiar de asiento y acercarse al anciano. «Mi hermano sirvió en Vietnam», dijo con voz ronca. Nunca quiso hablar de ello, pero después de escucharle hoy, creo que entiendo un poco más de lo que él pudo haber pasado. Gracias. El anciano lo miró con una mezcla de comprensión y gratitud. Es difícil cargar con algo que no puedes compartir, pero a veces solo hace falta un oído dispuesto a escuchar para aliviar ese peso. El autobús comenzó a desacelerar, acercándose a la última parada del anciano. Mientras se preparaba para descender, giró su mirada hacia los pasajeros una última vez. «Recuerden esto», dijo con una voz que parecía llenar cada rincón del vehículo. «El respeto y la amabilidad no cuestan nada, pero tienen un valor incalculable. Y si pueden llevarse algo de este día, que sea eso». Los pasajeros asintieron, algunos con los ojos llenos de lágrimas, otros con expresiones de profunda reflexión. La joven del fondo levantó su teléfono para capturar el momento, no con la intención de compartirlo, sino para conservarlo como un recordatorio personal. Cuando el anciano bajó del autobús, su figura se alejó lentamente en la distancia, pero su impacto permaneció. Nadie habló durante unos minutos, dejando que el silencio llenara el espacio. Finalmente, una mujer al frente suspiró y dijo: «Creo que todos necesitábamos esto». El conductor del autobús, que había escuchado todo desde su asiento, añadió con una sonrisa: «Es cierto, hoy fue diferente. Ojalá hubiera más días como este». El autobús continuó su trayecto, pero las lecciones del anciano no quedaron allí. Los adolescentes, que habían sido los principales protagonistas del incidente, se alejaron caminando lentamente, conversando entre ellos. «¿Crees que lo que dijo podemos hacerlo?», preguntó uno. «Tenemos que intentarlo», respondió otro. «No quiero ser esa persona otra vez». Esa noche, algunos pasajeros volvieron a sus hogares compartiendo la historia con sus familias, mientras otros reflexionaron en silencio. El anciano había sembrado una semilla, no solo en los adolescentes, sino en todos los presentes, demostrando que una simple conversación puede cambiar perspectivas y tocar corazones.